Marido humilla y abandona a su esposa con cáncer y recibe una sorpresa el día del testamento. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. La mansión brillaba bajo las luces cálidas del atardecer, un testimonio del éxito y la opulencia en que vivían Fernando y Clara. Las paredes de mármol relucían impecables y las ventanas altas dejaban entrever las colinas verdes que se extendían más allá de los límites de la propiedad. En la mesa principal del salón de comedor, Clara terminaba de organizar los detalles de la cena especial que había preparado para celebrar otro aniversario de matrimonio. Había pasado la tarde cortando flores de su jardín, colocando cada arreglo con delicadeza en pequeños floreros de cristal a lo largo de la mesa. Las velas estaban encendidas, exhalando un suave aroma a lavanda que siempre había asociado con la tranquilidad y el hogar. Clara, con su vestido azul claro, estaba elegantemente sencilla. Su cabello castaño, recogido en un moño bajo, realzaba los rasgos suaves de su rostro. Al mirar el reloj de la pared, suspiró. Fernando estaba retrasado. No era algo nuevo, pero esa noche Clara sintió un peso diferente en su espera. Había notado pequeños cambios en el comportamiento de su esposo en los últimos meses. El hombre atento que había conocido había dado paso a alguien distante, casi frío. Siempre estaba ocupado, absorto en el celular o el trabajo, dejando poco espacio para las conversaciones que antes los unían. Pasaron 40 minutos más hasta que los faros del coche de Fernando iluminaron la entrada de la mansión. Clara enderezó su postura y respiró hondo, decidida a dar inicio a la celebración a pesar del retraso. Cuando Fernando entró, el sonido de sus pasos resonó en el salón silencioso. Llevaba un traje gris impecable, pero su rostro no mostraba el menor indicio de entusiasmo. El perfume caro que usaba llenó el ambiente, pero curiosamente había algo en él que Clara no reconoció. No era el aroma habitual que siempre había disfrutado, y eso la hizo fruncir ligeramente el ceño. «Llegaste tarde», dijo, intentando mantener un tono ligero, pero no pudo ocultar un dejo de tristeza. Fernando lanzó una mirada rápida a la mesa, llena de platos preparados con cuidado, y luego a Clara. Su sonrisa parecía ensayada, como si estuviera siguiendo un protocolo social en lugar de expresar algún afecto genuino. «Tuve una reunión más larga de lo que esperaba», respondió, sin ofrecer más explicaciones. Clara tiró de la silla para que se sentara, pero Fernando caminó directamente hacia la barra en la esquina del salón y se sirvió una generosa dosis de whisky, bebiendo la mitad de un solo trago. Ella trató de ignorar el malestar que eso le provocó, pero dentro de sí algo se estaba quebrando. Mientras los dos se sentaron, la cena comenzó en un silencio extraño. Clara hacía preguntas sobre el día de Fernando, pero él respondía de manera vaga, casi distraída. Su atención parecía fijada en el celular, que descansaba al lado de su plato, vibrando ocasionalmente. «Tal vez podríamos tomarnos unos días para viajar», sugirió Clara, tratando de romper la distancia que los separaba. «Hace tiempo que no tenemos tiempo solo para nosotros dos». Fernando levantó la vista, pero no había emoción en sus ojos. «Clara, sabes que ahora no es el momento. Los negocios me exigen mucho». Ella forzó una sonrisa, pero dentro de sí sentía un dolor creciente. Era como si él estuviera presente físicamente, pero su mente y su corazón estuvieran en otro lugar, tal vez con otra persona. La cena continuó y Clara intentó desviar la conversación hacia algo más ligero. Habló sobre el jardín, sobre los nuevos girasoles que habían florecido. Fernando solo asentía, visiblemente desconectado. Fue entonces cuando decidió abordar algo que llevaba semanas posponiendo. «Fernando, estoy preocupada por mi salud».
He sentido cosas extrañas últimamente. Tal vez debería ir al médico. Él la miró, pero no con preocupación. Había algo en su mirada que parecía más molestia que compasión. Clara, siempre crees que estás enferma. Estoy seguro de que no es nada, dijo mientras volvía a mirar su celular. Sus palabras fueron un golpe. Clara no esperaba una reacción tan fría, pero en lugar de insistir, guardó el comentario para sí misma. Sabía que algo estaba mal en su cuerpo, pero ahora también estaba segura de que algo estaba mal en su matrimonio. Cuando la cena llegó a su fin, Clara comenzó a recoger los platos mientras Fernando permanecía sentado, deslizando el dedo por la pantalla de su celular. La luz azul del dispositivo iluminaba su rostro y apenas notó cuando ella salió hacia la cocina. Fue allí, en el silencio del espacio, donde Clara permitió que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente rodaran por su rostro. Sabía que algo se estaba perdiendo entre ellos, pero en ese momento no sabía qué más podía hacer para salvar lo que tenían. Mientras se secaba las manos con un paño, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Era Fernando. Sostenía su chaqueta y parecía apresurado. «Tengo que salir. Algo del trabajo. No me esperes despierta». Antes de que Clara pudiera responder, él ya estaba en la puerta. Lo vio salir de la mansión y entrar en el coche, y una vez más, el sonido de las ruedas en la entrada resonó en el silencio de la noche. Sin embargo, lo que Fernando dejó atrás no fue solo a una mujer sola en una mansión vacía. Dejó un corazón roto, una sensación de abandono que Clara no pudo ignorar. Horas después, Clara seguía sentada en el sofá de la sala, mirando el reloj. El vacío a su alrededor parecía más grande que nunca. Sostenía una de las fotos de la boda, tomada años atrás, cuando ambos aún sonreían con una felicidad genuina. El tiempo parecía haber transformado todo en un recuerdo lejano. De repente, sintió un ligero mareo. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Su visión se nubló, y antes de que pudiera alcanzar el teléfono para pedir ayuda, se desmayó sobre el frío suelo de la sala. Cuando recuperó la conciencia, ya era de madrugada. El teléfono de Fernando seguía inaccesible, como si estuviera a kilómetros de distancia, no solo físicamente, sino emocionalmente. Clara, aún tendida en el suelo, cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar fuerzas en su interior. Mientras tanto, Fernando estaba en un restaurante caro, riendo y brindando con una mujer joven vestida de rojo. Ni siquiera pensó en Clara esa noche, tan absorto en su nuevo mundo de placeres inmediatos y egoísmo. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Clara finalmente logró levantarse. Tambaleándose, llegó al dormitorio, donde se acostó sola en una cama demasiado grande para una sola persona. El perfume de Fernando seguía en la almohada a su lado, pero para ella ya no significaba nada más que vacío. En ese instante, Clara se dio cuenta de que algo en su vida estaba a punto de cambiar. Ese aniversario de bodas, que debería haber sido un símbolo de amor y compañerismo, se había convertido en el inicio de una caída inevitable. Una parte de ella se preguntaba si había algo que pudiera salvar su relación. Otra parte, la más silenciosa, comenzaba a entender que tal vez ya era demasiado tarde. El amanecer llegó lentamente, pero Clara apenas había dormido unas pocas horas después de la difícil noche anterior. Su cuerpo estaba débil, y una sensación de pesadez parecía haberse instalado en cada rincón de su ser. A pesar de todo, decidió levantarse. Caminó hasta el baño con pasos lentos, evitando mirarse en el espejo porque, en el fondo, sabía que lo que reflejaría no era solo cansancio, sino algo más profundo, algo que no podía explicar. Mientras se cepillaba el cabello, un mareo repentino la obligó a sostenerse del lavabo. El dolor punzante en su pecho, que había sentido con más frecuencia en las últimas semanas, volvió a aparecer, y esta vez
la obligó a sentarse en el suelo para recuperar el aliento. El corazón le latía con fuerza y la angustia que llevaba guardada dentro comenzó a mezclarse con el temor de que algo realmente no estaba bien. Unas horas después, Clara decidió ir al médico. No quería alarmar a nadie y mucho menos a Fernando, quien, como siempre, había salido temprano sin siquiera preguntarle cómo se sentía después de la noche anterior. No había dejado ninguna señal de preocupación, como si todo lo que había ocurrido no tuviera importancia. Clara tomó un taxi y durante el trayecto al hospital se aferró al pequeño bolso que llevaba en sus manos, tratando de calmar su mente. El ruido del motor y el movimiento del coche la adormecieron un poco, pero el dolor en su pecho no la dejaba tranquila. El hospital era un edificio blanco y frío, lleno de personas que iban y venían con rostros cargados de preocupación o cansancio. Clara se acercó a la recepción y explicó sus síntomas con voz baja, casi como si no quisiera molestar a nadie. La recepcionista le pidió que esperara, y minutos después fue llevada a una sala de consulta. El médico que la atendió era un hombre mayor, de cabello canoso y expresión seria pero amable. Clara explicó con detalle los mareos, el dolor persistente y la fatiga que la habían acompañado durante semanas. El doctor la escuchó con atención, tomando notas en su computadora. Luego le pidió que se recostara en la camilla para hacerle un chequeo físico inicial. A medida que el examen avanzaba, Clara notó cómo la expresión del médico se volvía más grave, aunque él intentaba mantener la calma en su voz. Después de terminar, el doctor le pidió que se sentara frente a su escritorio. Sus palabras fueron medidas, pero cargadas de significado. Le explicó que era necesario realizar una serie de exámenes más profundos, pero que algunos indicios apuntaban a que podría tratarse de algo serio. Clara, aunque asustada, quiso saber la verdad de inmediato. El médico fue honesto. Necesitaba descartar la posibilidad de un cáncer. La palabra quedó suspendida en el aire como una sombra pesada que lo cubría todo. Clara sintió cómo el mundo a su alrededor parecía detenerse por un instante. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. El médico, notando su reacción, trató de tranquilizarla. Le dijo que aún no podían confirmar nada y que lo mejor sería hacer las pruebas lo antes posible. Clara asintió en silencio, con las manos temblando sobre su regazo. Las horas siguientes fueron un torbellino de análisis, radiografías y estudios que parecían no terminar nunca. Cada vez que una enfermera entraba en la sala, Clara trataba de sonreír, pero por dentro sentía que un abismo se abría bajo sus pies. Pensaba en Fernando, en cómo reaccionaría si los resultados confirmaban sus peores temores. Una parte de ella quería llamarlo, pero la otra sabía que no podía esperar mucho de él. Finalmente, al caer la tarde, el médico regresó con los resultados preliminares. Clara estaba sentada en una pequeña silla frente a su escritorio, con los dedos entrelazados y la mirada fija en el suelo. El doctor dejó los papeles sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. Con una voz serena pero firme, le explicó que los estudios confirmaban un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada. Clara sintió como si el aire abandonara sus pulmones. El médico continuó hablando, mencionando opciones de tratamiento, quimioterapia y posibles cirugías, pero sus palabras parecían lejanas, como un eco distante. Todo lo que Clara podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón y la palabra que ahora marcaba un antes y un después en su vida: cáncer. La conversación continuó, pero Clara apenas podía responder. El médico le ofreció apoyo, sugirió que hablara con su familia y le recordó que no estaba sola en este proceso. Sin embargo, cuando Clara salió del consultorio, la sensación de soledad era abrumadora. Caminó por los pasillos del hospital con pasos lentos, sintiendo que cada paso la llevaba más lejos de la vida que había conocido hasta ese momento. Al llegar a casa, la mansión estaba completamente vacía.
Fernando aún no había regresado, y el eco de sus propios pasos en el suelo de mármol le recordó cuán grande y fría era la casa sin compañía. Clara dejó su bolso sobre una mesa y se sentó en el sofá, mirando la nada. La noticia seguía resonando en su mente, pero junto con ella estaba el miedo. ¿Cómo enfrentaría esto sola? ¿Cómo reaccionaría Fernando cuando se enterara? Horas más tarde, escuchó el sonido del coche de Fernando entrando en la entrada. Clara se levantó lentamente, tratando de encontrar las palabras correctas para hablar con él. Cuando Fernando entró, ella lo esperaba en la sala. Estaba cansado, con el traje ligeramente arrugado y el celular en la mano, como siempre. «Fernando, necesito hablar contigo», dijo Clara, tratando de mantener la calma en su voz. Él levantó la vista por un momento, pero su expresión era de impaciencia. «¿Qué pasa ahora?», respondió, dejando el celular sobre la mesa. Clara tomó aire y trató de explicarle todo lo que había ocurrido ese día. Le habló de los síntomas, de los exámenes, de las palabras del médico y del diagnóstico. A medida que hablaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero Fernando no mostró ninguna reacción visible. Cuando ella terminó, el silencio en la sala era insoportable. «Entonces, ¿cuánto va a costar todo esto?», fue lo único que Fernando dijo después de unos segundos. Clara lo miró, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Esperaba preocupación, quizá un abrazo, algo que le demostrara que no estaba sola en esto, pero lo único que encontró fue frialdad. «No sé, aún no hablé de costos», respondió con la voz entrecortada. Fernando suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Bueno, avísame cuando tengas los números. No podemos gastar en algo que no tenga garantía de funcionar, ¿entiendes?». Clara sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. No sabía qué le dolía más, el diagnóstico o la indiferencia de Fernando. Él tomó su celular nuevamente y salió de la sala sin decir nada más, dejándola sola en el lugar donde apenas unas horas antes había recibido la noticia más devastadora de su vida. Esa noche, Clara se acostó en la cama que ambos compartían, pero el espacio vacío a su lado parecía más grande que nunca. Miró el techo mientras las lágrimas seguían cayendo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente abandonada. Pero en el fondo de su alma, una pequeña chispa comenzó a encenderse, una que aún no entendía del todo, pero que pronto cambiaría todo. El día comenzó con un silencio inquietante en la mansión. Clara despertó temprano, con el cuerpo pesado y el corazón aún más. Las palabras de Fernando de la noche anterior resonaban en su mente, frías y desprovistas de empatía. Se levantó de la cama lentamente, arrastrando los pies hasta la ventana para mirar el jardín que una vez había sido su refugio. Los girasoles que tanto cuidaba estaban floreciendo, pero por primera vez no sintió alegría al verlos. Mientras preparaba un té en la cocina, escuchó los pasos de Fernando bajando por las escaleras. Su andar era firme, seguro, como si no hubiera pasado nada. Cuando apareció en el umbral, ya vestido con un traje oscuro y con su maletín en mano, Clara intentó reunir el coraje para hablar con él nuevamente. Quizás, si volvía a explicarle cómo se sentía, lograría hacer que entendiera. «Fernando, ¿puedes sentarte un momento?», dijo con voz suave, mientras dejaba la taza sobre la mesa. Él revisó el reloj en su muñeca antes de responder. «No tengo mucho tiempo, Clara. Estoy atrasado para una reunión». A pesar de su respuesta, se sentó frente a ella con una expresión de impaciencia. Clara lo miró a los ojos, buscando algún rastro del hombre que había conocido años atrás. Pero lo único que encontró fue una pared impenetrable. «Necesito saber si realmente estás aquí para apoyarme en esto», comenzó ella con un hilo de voz. «No te estoy pidiendo que me cures ni que hagas milagros, solo quiero saber si puedo contar contigo». Fernando suspiró profundamente y dejó el maletín sobre la mesa. «Clara, ya te lo dije anoche,
Esto es demasiado. Yo no pedí esto. No estoy preparado para lidiar con algo así. Tengo demasiadas cosas en la cabeza como para añadir este problema a mi vida. La palabra problema cayó sobre Clara como una losa. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Fernando continuó, sin notar el dolor que sus palabras estaban causando. Además, no creo que sea justo para ninguno de los dos. Tú necesitas a alguien que esté completamente contigo en esto y yo simplemente no puedo. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que la persona con quien había compartido tantos años estuviera renunciando a ella en el momento en que más lo necesitaba? «Entonces, ¿qué estás diciendo?», preguntó con la voz quebrada. Fernando desvió la mirada por un momento, incómodo, pero luego se levantó de la silla y la miró fijamente. «Estoy diciendo que no puedo seguir aquí. Esto no es lo que quiero para mi vida». Sin esperar una respuesta, se giró y comenzó a subir las escaleras. Clara lo vio desaparecer, sintiendo una mezcla de incredulidad y tristeza. Permaneció inmóvil en la cocina, con el sonido de las puertas de los armarios y los cajones abriéndose y cerrándose en el piso superior. Cada ruido le parecía un recordatorio de lo que estaba por suceder. Minutos después, Fernando apareció de nuevo, esta vez con una maleta en la mano. Sus movimientos eran rápidos y mecánicos, como si estuviera realizando una tarea más en su agenda diaria. Clara lo miró desde el marco de la puerta, incapaz de hablar, incapaz de detenerlo. «Creo que lo mejor es que nos demos un tiempo», dijo él mientras ajustaba el asa de la maleta. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Fingiendo». Esa palabra perforó el corazón de Clara como un cuchillo. Cada frase que salía de su boca era un recordatorio de que, para él, su vida juntos ya no significaba nada. Fernando caminó hacia la puerta principal y antes de salir, se detuvo un momento y giró la cabeza hacia ella. Por un instante, Clara pensó que iba a decir algo. Quizá una disculpa, quizá unas palabras de consuelo. Pero lo único que dijo fue: «Espero que encuentres una solución a esto». Y con eso salió de la casa, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Clara se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrarse lentamente. Sentía como si todo el aire hubiera abandonado la habitación, como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. Horas después, Clara aún seguía en el mismo lugar, con la mirada fija en el vacío. Los rayos del sol que se colaban por las ventanas iluminaban la sala, pero no traían ningún calor. Finalmente se levantó y comenzó a caminar por la casa, tocando las superficies que alguna vez habían sido testigos de momentos felices. La mesa del comedor, donde celebraron aniversarios y cumpleaños. El sofá de la sala, donde solían pasar las tardes viendo películas. La escalera, por la que siempre subían tomados de la mano. Todo estaba lleno de recuerdos, pero ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Se detuvo frente al espejo del vestíbulo y finalmente se obligó a mirarse. Sus ojos estaban enrojecidos y su piel pálida. La mujer que veía en el reflejo no era la misma que había sido antes. Algo en ella había cambiado, algo se había roto, pero también algo nuevo comenzaba a gestarse, aunque aún no sabía qué era. Esa noche, Clara se sentó en el borde de la cama, mirando el lado vacío donde Fernando solía dormir. Las lágrimas corrían por su rostro en silencio, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que el dolor la envolviera completamente. No intentó buscar excusas para Fernando. No intentó justificar su abandono. En lugar de eso, permitió que cada lágrima cayera, como si con ellas pudiera lavar la tristeza que llevaba dentro. El silencio de la casa era interrumpido ocasionalmente por los sonidos lejanos del viento y el crujir de las paredes. Clara cerró los ojos y se recostó en la cama, abrazando una almohada como si fuera su único consuelo.
A pesar de todo, una pequeña chispa se encendió en su interior, un destello que no entendía completamente, pero que estaba ahí, esperando. Mientras se quedaba dormida, supo que, aunque el abandono de Fernando había dejado una marca profunda en su alma, no sería el final de su historia. En algún lugar de la ciudad, Fernando se encontraba en un restaurante elegante, disfrutando de una cena con la mujer que se había convertido en su nueva prioridad. Reía y brindaba, completamente ajeno al vacío que había dejado atrás. Sin embargo, en el fondo, una parte de él sabía que lo que había hecho no tenía retorno. Aunque no lo admitiría, el eco de las palabras de Clara aún resonaba en su mente, recordándole lo que había perdido. Al día siguiente, Clara despertó con los primeros rayos de sol entrando por la ventana. El lado de la cama de Fernando seguía vacío, pero esta vez no lo miró con tristeza. Algo en ella empezaba a cambiar. El abandono había dejado una herida profunda, pero también había abierto una puerta que Clara no sabía que existía. Una puerta hacia un camino que tendría que recorrer sola. El primer amanecer después de la partida de Fernando fue distinto para Clara. Desde su cama pudo ver cómo los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Era una luz cálida, pero extraña, como si el mundo intentara decirle que algo nuevo estaba comenzando. Aunque su cuerpo aún se sentía frágil y su pecho cargaba un peso enorme, decidió levantarse. Caminó lentamente hacia la ventana y abrió las cortinas por completo, dejando que la luz invadiera el cuarto. El aire fresco que entraba le recordó los días en que solía pasar horas en el jardín, cuidando sus flores y perdiéndose en la belleza sencilla de la naturaleza. Hacía semanas que no salía al exterior, pero ese pensamiento comenzó a rondarle la mente. Clara pasó la mañana recogiendo algunos papeles que Fernando había dejado desperdigados antes de irse. La mansión parecía más grande y vacía que nunca, pero ahora, sin la presencia de Fernando, los silencios se sentían diferentes. Ya no eran silencios llenos de tensión, eran silencios que le daban espacio para pensar, aunque esos pensamientos todavía estuvieran envueltos en tristeza. Decidió dedicar parte del día al jardín, un lugar que siempre había sido su refugio. Aunque estaba cansada y las fuerzas parecían escaparse de su cuerpo, tomó un sombrero, unas tijeras de podar y salió. El aire fresco golpeó suavemente su rostro y por un instante casi olvidó el dolor que la acompañaba desde hacía semanas. Se agachó frente a los girasoles, inspeccionando sus hojas y quitando las que estaban marchitas. Al tocar cada planta, sintió una conexión especial, como si cada flor, en su lucha por mantenerse viva, le estuviera susurrando algo. Clara cerró los ojos por un momento y dejó que el canto de los pájaros y el sonido del viento llenaran el vacío que sentía. Ese jardín era más que un espacio lleno de plantas. Era un símbolo de algo que aún no lograba poner en palabras. Mientras trabajaba, escuchó pasos acercándose desde la calle. Al levantar la vista, vio a Miguel, su vecino de la casa al final de la colina. Él era un hombre sencillo, de cabello gris y sonrisa amable. Siempre había sido cortés con ella y Fernando, pero nunca habían hablado mucho más allá de un saludo casual. «Buenas tardes, Clara», dijo Miguel con un tono suave. «Te vi desde el camino. Parece que tu jardín está más bonito que nunca». Clara se sorprendió al escucharlo, pero le devolvió una sonrisa tímida. «Gracias, Miguel. Intento mantenerlo así, aunque últimamente no he tenido muchas ganas». Miguel notó la tristeza en sus ojos, pero no quiso presionarla. En cambio, miró los girasoles y comentó cómo solían ser las flores favoritas de su esposa, quien había fallecido algunos años atrás. Al escucharlo, Clara sintió una conexión inmediata. Aunque nunca lo había pensado, ahora compartían algo en común,
Ambos sabían lo que era perder a alguien importante, aunque sus circunstancias fueran diferentes. Miguel le ofreció ayuda con las herramientas del jardín y, aunque Clara al principio dudó, aceptó. Pasaron el resto de la tarde podando plantas, regando las flores y hablando de temas triviales. La presencia de Miguel fue reconfortante. No hacía preguntas incómodas ni intentaba ofrecer soluciones. Simplemente estaba allí, y eso era suficiente. Esa noche Clara volvió a la casa sintiéndose un poco más ligera. Mientras cenaba sola, recordó algo que había dejado olvidado durante años: su amor por la pintura. Cuando era joven, solía pasar horas frente a un lienzo, dejando que los colores y las formas fueran su manera de expresarse. Fernando, con su actitud práctica y crítica, siempre había dicho que era una pérdida de tiempo, y poco a poco, Clara había dejado ese pasatiempo de lado. Al terminar de comer, fue al ático, donde sabía que todavía estaban guardados algunos de sus viejos materiales. El olor a polvo llenaba el lugar, pero después de unos minutos de búsqueda, encontró una caja con pinceles, tubos de pintura y un lienzo en blanco. Bajó todo al salón y preparó un pequeño rincón cerca de la ventana. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentó frente al lienzo y dejó que sus manos se movieran libremente. Las primeras pinceladas fueron tímidas, casi inseguras, pero pronto los colores comenzaron a mezclarse, formando una imagen que no había planeado. Era un paisaje, un campo lleno de girasoles bajo un cielo despejado. Clara no sabía de dónde había salido esa imagen, pero mientras trabajaba, sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Por las mañanas, trabajaba en el jardín. Miguel pasaba a saludarla casi a diario, siempre con algún comentario amable o una anécdota que lograba arrancarle una sonrisa. Por las tardes, se dedicaba a pintar. Su colección de cuadros comenzó a crecer, y cada uno reflejaba una parte de ella que estaba redescubriendo. Un día, mientras regaba las plantas, Miguel le habló de un mercado local donde los artistas de la zona solían exhibir y vender sus obras. Al principio, Clara sintió una mezcla de nervios y vergüenza. No se consideraba una artista y dudaba que a alguien le interesaran sus pinturas. Pero Miguel insistió, recordándole que a veces las cosas más simples son las que tocan el corazón de las personas. Decidió intentarlo. Llevó 3 de sus cuadros al mercado, sin esperar mucho. Pero para su sorpresa, las personas que pasaban se detenían a admirarlos. Algunos le preguntaban sobre su inspiración. Otros simplemente le sonreían y algunos incluso decidieron comprar una de sus obras. Clara no podía creerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo y su pasión tenían un propósito, algo que no dependía de nadie más. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en el jardín bajo las estrellas. Miró el cielo y luego el camino que la había traído hasta allí. Aunque sabía que aún quedaba mucho por recorrer, también sabía que estaba comenzando a recuperar algo que creía perdido. Una chispa que la conectaba consigo misma y con el mundo a su alrededor. A medida que los días pasaban, Clara se sentía más fuerte. La mansión, que antes parecía un símbolo de soledad, se había convertido en un espacio de creación y crecimiento. Los girasoles en el jardín florecían más brillantes que nunca, y cada vez que los miraba, sentía una especie de reflejo de su propio renacer. Por las noches, escribía pequeños diarios donde reflexionaba sobre sus días. A veces, pensaba en Fernando y en el vacío que había dejado. Pero esos pensamientos ya no estaban llenos de dolor, sino de aprendizaje. Clara había comenzado a comprender que el abandono de Fernando no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Con cada pincelada, cada flor cuidada y cada palabra escrita, Clara seguía adelante. La mujer que había estado atrapada en una relación que apagaba su luz, ahora comenzaba a descubrir una nueva forma de vivir. Una vida
que, aunque no perfecta, le daba una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Fernando se instaló en un lujoso apartamento en el corazón de la ciudad, un espacio moderno decorado con muebles minimalistas, grandes ventanales y tecnología de punta. Desde el balcón podía ver las luces de los edificios que brillaban como estrellas artificiales en la noche, reflejando la vida acelerada que él había elegido. Para Fernando, ese nuevo capítulo era una oportunidad de reconectarse con el éxito, la libertad y los placeres que siempre había valorado por encima de todo. Su agenda estaba llena de reuniones importantes, cenas de negocios y eventos sociales exclusivos. Durante el día, dirigía proyectos ambiciosos con la confianza que lo había caracterizado desde joven. Su habilidad para negociar y cerrar acuerdos le valió elogios de colegas y socios. Los negocios iban mejor que nunca y su cuenta bancaria seguía creciendo. A menudo pensaba que este era el tipo de vida que siempre había querido, sin compromisos emocionales que lo distrajeran de sus metas. Por las noches, Fernando frecuentaba restaurantes y bares exclusivos, lugares donde los camareros lo saludaban por su nombre y le ofrecían los mejores vinos de la casa. Camila, la mujer con quien ahora compartía su tiempo, lo acompañaba en muchas de estas salidas. Camila era joven, ambiciosa y carismática, con una risa contagiosa que atraía la atención de todos en cualquier lugar al que iba. Para Fernando, ella era la representación de su nuevo comienzo, alguien que compartía su visión de una vida sin complicaciones ni ataduras. Una noche, mientras cenaban en un restaurante de alta gama, Camila le habló sobre su visión del futuro. Con su copa de vino en la mano y una sonrisa que parecía calculada, le sugirió que considerara formalizar su relación. Fernando, sorprendido por su audacia, le dijo que aún no estaba listo para dar ese paso. Sin embargo, Camila, con su habitual habilidad para persuadir, le recordó que para avanzar era necesario cerrar los capítulos del pasado. No puedes construir algo nuevo mientras sigas atado a viejas historias, Fernando, dijo ella, acariciando su mano sobre la mesa. Las palabras de Camila resonaron en él durante varios días. Aunque había dejado atrás a Clara y la vida que compartieron, todavía había aspectos prácticos y legales que lo conectaban con ella, como la mansión que seguía a su nombre y los bienes que habían acumulado juntos. Decidido a resolverlo todo, llamó a su abogado y le pidió que preparara los documentos necesarios para cerrar definitivamente ese capítulo. Mientras tanto, la vida de Fernando continuaba girando en torno al éxito y al reconocimiento. Su imagen aparecía en revistas de negocios, donde lo describían como un visionario capaz de superar cualquier obstáculo. Sus socios lo admiraban y algunos lo envidiaban. Pero detrás de la fachada perfecta había momentos en los que el silencio de su apartamento lo hacía pensar en Clara. Estos pensamientos eran fugaces y siempre los apartaba rápidamente, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de Camila. Su tono era más insistente que de costumbre. Le recordó que el tiempo pasaba y que, si quería seguir avanzando, era momento de acelerar los procesos legales con Clara. Esa conversación lo incomodó, pero decidió no mostrarlo. En el fondo, sabía que Camila no era alguien que se quedara en un lugar donde no hubiera promesas de crecimiento. Esa misma semana, Fernando envió a Clara los papeles del divorcio a través de su abogado. El mensaje era claro: quería liquidar todos los asuntos pendientes lo antes posible. No acompañó los documentos con una carta ni con un mensaje personal. Simplemente dejó que el trámite hablara por él. Cuando el abogado le informó que Clara había firmado los papeles sin oponer resistencia, Fernando sintió una mezcla extraña de alivio y vacío. Con los asuntos legales aparentemente resueltos, Fernando se enfocó aún más en sus negocios.
Cerró un acuerdo importante con una empresa internacional, un contrato multimillonario que lo posicionó como uno de los empresarios más exitosos del país. Organizó una gran fiesta en su apartamento para celebrar, invitando a socios, amigos y figuras influyentes del mundo empresarial. La noche fue un desfile de lujo, con música en vivo, champaña y conversaciones superficiales sobre riqueza y poder. Camila, siempre deslumbrante, se aseguró de estar al centro de la atención junto a Fernando. Mientras saludaban a los invitados, ella no perdió oportunidad de recordarle lo bien que estaban juntos y lo lejos que podían llegar como pareja. Sin embargo, durante la fiesta, Fernando comenzó a notar algo que no había visto antes. Aunque Camila era encantadora y sabía cómo manejarse en ese mundo, había una frialdad en sus gestos, una calculadora intención detrás de cada sonrisa. Los días siguientes a la fiesta, Fernando comenzó a ver pequeñas señales que lo inquietaban. Camila, que antes parecía interesada en él, ahora parecía más interesada en lo que podía obtener. Preguntaba constantemente sobre sus finanzas, sobre las propiedades que había adquirido y sobre sus próximos proyectos. Al principio, Fernando lo ignoró, convencido de que simplemente estaba preocupándose de más. Pero las dudas comenzaron a crecer. Una tarde, mientras revisaba sus estados financieros, notó discrepancias en una de sus cuentas personales. Había transferencias que no recordaba haber autorizado, y al investigar más a fondo, descubrió que estaban vinculadas a Camila. La sensación de traición fue inmediata. Durante años, Fernando había confiado en su habilidad para manejar todo a su alrededor, para controlar cada aspecto de su vida, pero ahora esa confianza se tambaleaba. Cuando confrontó a Camila, ella no negó nada. En lugar de disculparse, lo enfrentó con una frialdad que lo dejó sin palabras. ¿De verdad pensaste que estaba contigo por algo más que esto?, le dijo cruzando los brazos con una expresión que mezclaba burla y desafío. Las palabras de Camila lo golpearon como una bofetada. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Camila se fue esa misma noche, dejando el apartamento tan vacío como él se sentía. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde el balcón, Fernando no pudo evitar pensar en Clara. Recordó su sonrisa genuina, su voz cálida y la forma en que siempre se preocupaba por él, incluso cuando él no lo merecía. Las imágenes de su vida con ella comenzaron a aparecer en su mente y por primera vez se permitió sentir el peso de lo que había perdido. Aunque su éxito profesional seguía intacto, Fernando comenzó a darse cuenta de que había algo que no podía comprar ni recuperar. Su vida, que parecía perfecta desde afuera, ahora se sentía hueca. Por más alto que hubiera llegado, no podía evitar mirar hacia atrás y preguntarse si realmente había valido la pena. La imagen de Clara, pintando en el jardín de la mansión, seguía apareciendo en su mente, recordándole un tipo de paz que ya no sabía si algún día volvería a encontrar. Los días en la casa de Clara transcurrían tranquilos, llenos de nuevos hábitos que poco a poco reemplazaban las rutinas del pasado. El jardín seguía siendo su refugio, al igual que la pintura, que ahora ocupaba gran parte de su tiempo. Cada cuadro que terminaba parecía arrancar un peso de su pecho, y aunque el dolor de las experiencias recientes no había desaparecido por completo, el aire a su alrededor se sentía un poco más ligero. Una tarde, mientras regaba los girasoles, el timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a un hombre vestido con un traje oscuro, cargando una carpeta de cuero bajo el brazo. Era un representante legal enviado por Fernando. El hombre, de expresión seria, le entregó un sobre con documentos que debía firmar. El divorcio. Clara lo tomó con calma, agradeció al abogado y cerró la puerta, quedándose con el sobre en la mano. Se sentó en la sala, mirando el paquete sin abrir durante varios minutos.
Sabía que este momento llegaría, pero verlo frente a ella hacía que todo se sintiera más real. Respiró hondo y finalmente abrió el sobre. Leyó cada página cuidadosamente, deteniéndose en cada cláusula, en cada detalle. Fernando había dejado claras sus intenciones. Quería cortar cualquier vínculo que los uniera, incluyendo los bienes compartidos, como la mansión. Había algo frío en esas palabras legales, algo que le recordaba lo distante que él se había vuelto en los últimos años. Clara dejó los documentos sobre la mesa y caminó hacia la ventana, mirando el jardín. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. A pesar de todo lo que había sucedido, no sentía ira ni rencor. Lo que sentía era una especie de resolución tranquila, un deseo de no permitir que este último acto de Fernando la hiciera sentir como una víctima. Esa misma noche, tomó el teléfono y llamó a un amigo de su infancia, Javier, quien trabajaba como abogado. Aunque no se habían visto en años, Clara sabía que podía confiar en él. Le explicó la situación y le pidió que revisara los documentos antes de firmarlos. Javier aceptó sin dudar y le pidió que se los enviara por correo electrónico. 2 días después, Javier la llamó para hablar sobre lo que había encontrado. Con su tono profesional, le explicó que Fernando había sido generoso en ciertos aspectos, pero había omitido detalles importantes sobre el testamento que compartían. En ese documento redactado años atrás, todo estaba a nombre de Clara si algo le sucedía a Fernando. Sin embargo, al divorciarse, esas disposiciones cambiarían automáticamente, dejando todo bajo el control de Fernando. Clara, no es solo una cuestión de bienes materiales, le dijo Javier al final de la conversación. Es cuestión de asegurarte de que esta separación sea justa, especialmente después de lo que has pasado. Clara agradeció el consejo y colgó. Esa noche se quedó despierta pensando en qué hacer. Sabía que firmar los papeles era lo correcto, pero también sabía que tenía que hacerlo de una manera que reflejara quién era ahora. Una mujer que había recuperado su voz, que había aprendido a cuidarse a sí misma. Al día siguiente, llamó a Javier nuevamente y juntos redactaron modificaciones al testamento y a otros documentos relacionados. Clara decidió vender la mansión, un lugar que había sido testigo tanto de momentos felices como de un profundo dolor. El dinero de la venta no sería para ella, sino para una fundación que apoyaba a mujeres que habían sido abandonadas o que enfrentaban dificultades similares a las que ella había vivido. Era una manera de transformar su historia en algo positivo, de convertir su experiencia en un puente para ayudar a otras. Después de varios días revisando y ajustando los detalles, Clara finalmente firmó los papeles del divorcio. Sin embargo, junto con ellos, incluyó una carta dirigida a Fernando. La escribió una noche lluviosa, con la ventana abierta y el sonido del agua cayendo en el jardín. En esa carta, Clara no expresó enojo ni reproches. En su lugar, le habló con sinceridad, deseándole lo mejor y explicándole por qué había decidido hacer ciertos cambios. Fernando, lo que compartimos fue importante para mí, incluso si las cosas no terminaron como esperábamos. No te guardo rencor, pero creo que es momento de que cada uno siga su propio camino. Espero que encuentres la felicidad que buscas y que esta nueva etapa sea lo que necesitas para sentirte pleno. Clara firmó la carta y la colocó junto con los documentos, enviándolos al abogado de Fernando al día siguiente. Cuando el paquete llegó a manos de Fernando, él estaba en su oficina revisando correos en su computadora. Al principio, hojeó los papeles con rapidez, esperando simplemente confirmar que todo estaba en orden. Pero al encontrar la carta de Clara, se detuvo. Leyó cada palabra con atención y por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada en el pecho. No era solo la sinceridad de Clara lo que lo afectaba, sino la claridad con la que ella parecía haber encontrado un propósito en medio de su separación. La mención de la fundación lo tomó por sorpresa, y aunque no lo admitiría en voz alta,
Algo en él se sintió pequeño al compararse con la generosidad de Clara. En los días siguientes, Fernando comenzó a notar los cambios. Los abogados le informaron sobre la venta de la mansión, así como las modificaciones al testamento. Aunque técnicamente seguía teniendo acceso a una parte de los bienes, todo lo relacionado con Clara estaba ahora enfocado en algo mucho más grande que él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando sintió que el control que siempre había tenido sobre su vida y las personas a su alrededor se deslizaba entre sus dedos. Mientras tanto, Clara continuaba reconstruyendo su vida. El dinero de la venta de la mansión se utilizó para establecer la fundación, que ella bautizó con el nombre de su madre, alguien que siempre la había inspirado a ser fuerte. Ver el proyecto tomar forma le dio una sensación de paz, como si todo lo que había vivido tuviera finalmente un propósito claro. Un día, mientras caminaba por el jardín de su nueva casa, más pequeña pero acogedora, Clara se detuvo frente a los girasoles que había plantado recientemente. Al observar cómo se inclinaban hacia el sol, no pudo evitar sonreír. Había algo en ellos que le recordaba su propia historia. Incluso después de la tormenta más oscura, siempre había una oportunidad para crecer de nuevo. Aunque Fernando seguía apareciendo en sus pensamientos de vez en cuando, ya no sentía el dolor ni la tristeza que antes la invadían. Había aprendido a soltar, a dejar atrás el pasado sin cargarlo como un peso. Lo que antes parecía una pérdida, ahora se sentía como una liberación. Y así, con cada paso que daba, Clara seguía adelante, sabiendo que su historia no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que había decidido construir. El mundo de Fernando comenzó a tambalearse poco a poco, casi imperceptiblemente al principio. Lo que antes parecía ser una vida perfecta, llena de lujo y éxito, empezó a mostrar fisuras que él no podía ignorar. Los primeros indicios llegaron cuando su empresa, esa maquinaria aparentemente imparable, comenzó a enfrentar dificultades financieras. Algunos de los contratos que había cerrado con tanto orgullo se retrasaron y otros fueron cancelados de manera abrupta. Las reuniones que antes terminaban en acuerdos ventajosos ahora se llenaban de tensiones y preguntas difíciles. Fernando, acostumbrado a ser el hombre que siempre tenía las respuestas, se encontró de repente sin el control al que estaba habituado. Pasaba largas horas en su oficina, revisando cifras y buscando soluciones, pero cada día parecía traer nuevas complicaciones. A pesar de todo, intentó mantener una fachada de confianza frente a sus socios y empleados. No quería que nadie sospechara lo que estaba ocurriendo. Camila, quien había sido su compañera constante en los últimos meses, comenzó a alejarse. Al principio, sus excusas eran sutiles. Tenía compromisos, reuniones o simplemente necesitaba un poco de espacio. Pero con el tiempo, sus ausencias se volvieron más frecuentes y su tono más distante. Fernando trató de aferrarse a la relación, pero cada vez que intentaba hablar con ella, se encontraba con respuestas evasivas o indiferencia. Una noche, mientras cenaban juntos en un restaurante caro, Fernando decidió confrontarla. Había notado su frialdad y quería saber qué estaba sucediendo. «Camila, últimamente estás distinta. ¿Hay algo que quieras decirme?», preguntó intentando sonar tranquilo, aunque por dentro se sentía inquieto. Camila dejó su copa de vino sobre la mesa y lo miró con una mezcla de fastidio y cansancio. «Fernando, creo que necesitas concentrarte en tus propios problemas. Últimamente todo contigo es tensión y estrés. Yo no vine a esta relación para lidiar con eso». Sus palabras fueron como un golpe. Fernando la miró en silencio, incapaz de responder de inmediato. No podía creer lo fácil que le resultaba a Camila apartarlo de su vida, especialmente cuando él había invertido tanto en ella. «Entonces, ¿eso es todo? ¿Te vas?», preguntó finalmente, con la voz más baja de lo habitual. Camila lo miró,
como si estuviera evaluando si valía la pena prolongar la conversación. Finalmente tomó su bolso y se levantó de la mesa. «Creo que es lo mejor para ambos. Cuídate, Fernando». Y con eso se fue, dejándolo solo en el restaurante. Fernando permaneció sentado durante varios minutos, mirando el lugar vacío frente a él. Los murmullos de las otras mesas y el ruido de los cubiertos chocando contra los platos parecían ensordecedores. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su soledad de manera abrumadora. En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. La empresa continuaba perdiendo clientes y algunos de sus socios más cercanos comenzaron a distanciarse de él. Las llamadas que solía recibir constantemente ahora eran escasas y las reuniones a las que asistía estaban llenas de miradas inquisitivas y dudas sobre su capacidad para mantener el negocio a flote. La soledad en su apartamento se volvió insoportable. Las noches eran largas y silenciosas, y aunque las luces de la ciudad seguían brillando afuera, para Fernando todo parecía apagado. A menudo se encontraba pensando en Clara, recordando los momentos en que ella siempre estaba allí, lista para escucharlo y apoyarlo. Pero esos recuerdos, en lugar de consolarlo, solo aumentaban su sensación de pérdida. Un día, mientras revisaba papeles en su escritorio, encontró la carta que Clara le había escrito junto con los documentos del divorcio. No sabía por qué la había guardado, pero al leerla nuevamente, algo dentro de él se rompió. Las palabras de Clara, llenas de sinceridad y generosidad, contrastaban con todo lo que él había construido en su vida. Relaciones superficiales, ambiciones vacías y un ego que no le había permitido valorar lo que realmente importaba. El momento más difícil llegó cuando se vio obligado a vender su apartamento. Las deudas se acumulaban y ya no podía mantener el estilo de vida que tanto había trabajado por construir. Se mudó a un espacio mucho más modesto, un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Allí, rodeado de muebles viejos y paredes desnudas, Fernando tuvo el tiempo y el silencio para enfrentar la realidad de su situación. Las noches en ese lugar eran largas y solitarias. A menudo se sentaba junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad y preguntándose en qué momento todo había salido tan mal. Los recuerdos de su vida con Clara seguían regresando, pero esta vez no trató de alejarlos. En lugar de eso, se permitió sentir el peso de sus errores, reconociendo que había desperdiciado algo invaluable. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, pasó junto a un grupo de personas reunidas alrededor de una mujer que daba un discurso. La curiosidad lo llevó a acercarse y al escucharla se dio cuenta de que estaba hablando sobre una fundación que apoyaba a mujeres en situaciones difíciles. Al escuchar el nombre de la fundación, el corazón de Fernando se detuvo por un instante. Era el nombre de la madre de Clara. Sin pensarlo, se quedó allí hasta que terminó la presentación. Luego se acercó a una de las voluntarias y le preguntó más sobre la fundación. Al escuchar cómo Clara había transformado su dolor en una oportunidad para ayudar a otros, sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Mientras él había pasado todo ese tiempo lamentándose por lo que había perdido, Clara había estado construyendo algo que realmente marcaba la diferencia. Esa noche, de vuelta en su pequeño departamento, Fernando no pudo dormir. Las palabras de la voluntaria seguían resonando en su mente, así como las imágenes de las personas agradeciendo el apoyo de la fundación. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de hacer algo diferente con su vida, de intentar reparar al menos una parte del daño que había causado. Aunque su caída había sido dolorosa y humillante, también le había dado la oportunidad de ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Sentado en su cama, mirando la carta de Clara por última vez,
Fernando decidió que era momento de empezar de nuevo, aunque aún no sabía cómo. Lo que sí sabía era que el hombre que había sido ya no existía y que el camino por delante sería largo y complicado, pero también lleno de posibilidades. El sol brillaba intensamente aquella mañana mientras Clara caminaba por un sendero rodeado de árboles. Había aprendido a disfrutar de los momentos sencillos, esos en los que el aire fresco llenaba sus pulmones y la naturaleza parecía susurrarle que la vida siempre encontraba formas de florecer. En los últimos meses, su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó. La fundación que había creado en honor a su madre se había convertido en un refugio para mujeres que, como ella, habían enfrentado el abandono, la soledad o las dificultades más profundas. La pequeña casa donde vivía ahora no tenía el lujo de la mansión que alguna vez compartió con Fernando, pero era un lugar lleno de paz. Las paredes estaban decoradas con cuadros que ella misma había pintado y las flores frescas del jardín adornaban cada rincón. Por las tardes, Clara recibía visitas de las mujeres a quienes ayudaba. Escuchaba sus historias, compartía consejos y encontraba en sus palabras una fuente inagotable de inspiración. Aquel día, Clara tenía una reunión importante en la fundación. El edificio que había conseguido para el proyecto estaba situado en el centro de la ciudad, un lugar accesible para todas las mujeres que buscaban apoyo. Cuando llegó, fue recibida por un grupo de voluntarias que trabajaban incansablemente a su lado. Los pasillos estaban llenos de energía, había talleres de arte, sesiones de apoyo psicológico y actividades diseñadas para empoderar a las participantes. Clara recorrió las instalaciones, saludando a cada persona que se cruzaba en su camino. Había una conexión especial entre ella y las mujeres que asistían a la fundación, un entendimiento profundo que iba más allá de las palabras. Ellas veían en Clara un ejemplo de superación, alguien que había transformado el dolor en acción. Sin embargo, Clara no se consideraba un modelo a seguir. Simplemente había tomado la decisión de no quedarse estancada en el pasado. Más tarde, durante una reunión con su equipo, una de las voluntarias le informó que un periódico local quería hacerle una entrevista. La noticia la tomó por sorpresa, pero aceptó. Sabía que era importante que más personas conocieran el trabajo de la fundación y las historias de quienes la integraban. Esa tarde, recibió al periodista en la sala principal del edificio, un espacio lleno de luz natural y decorado con fotografías de los eventos que habían organizado. El periodista, un hombre joven de mirada curiosa, le hizo preguntas sobre su vida, sus motivaciones y los desafíos que había enfrentado. Clara respondió con honestidad, compartiendo partes de su historia que nunca antes había contado públicamente. Habló de cómo había perdido a su madre a una edad temprana, de su matrimonio y del momento en que todo cambió para siempre. Pero también habló de la fuerza que había encontrado en sí misma y de cómo esa experiencia la había llevado a querer ayudar a otros. Creo que todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que nos hacen cuestionar quiénes somos y hacia dónde vamos, dijo Clara mirando al periodista con una leve sonrisa. Pero también creo que esas experiencias nos dan la oportunidad de construir algo nuevo, algo que puede marcar la diferencia, no solo en nuestra vida, sino en la de los demás. El artículo fue publicado unos días después y tuvo un impacto inmediato. Personas de toda la ciudad comenzaron a interesarse por la fundación, ofreciendo donaciones, voluntariado y apoyo en diferentes formas. Clara se sintió profundamente agradecida. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto ahora estaba creciendo de maneras que nunca imaginó, y cada paso era un recordatorio de que incluso las heridas más profundas podían convertirse en fuentes de cambio. Un día, mientras trabajaba en su oficina, recibió una carta inesperada. El sobre no tenía remitente, pero al abrirlo, reconoció de inmediato la letra de Fernando. Al leer las primeras líneas,
Clara sintió una mezcla de emociones. Fernando le hablaba con un tono que no había escuchado en años, un tono humilde, casi arrepentido. En la carta, él admitía los errores que había cometido, no solo en su relación con ella, sino en la forma en que había manejado su vida. Clara, no sé si estas palabras llegarán a significar algo para ti, pero quiero que sepas que admiro profundamente lo que has logrado. Lo que hiciste con la fundación, lo que has construido, es algo que me ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa. Clara terminó de leer la carta en silencio. Aunque las palabras de Fernando no podían cambiar el pasado, sintió que reflejaban una honestidad que no había visto en él antes. No respondió de inmediato. En lugar de eso, guardó la carta en un cajón y regresó a su trabajo. Semanas después, mientras participaba en un evento organizado por la fundación, vio a Fernando entre la multitud. Estaba de pie, algo alejado, observando con atención las actividades que se llevaban a cabo. Clara se acercó a él con calma, notando lo diferente que se veía. Ya no estaba el hombre altivo que siempre había proyectado una imagen de seguridad absoluta. Frente a ella estaba alguien más humilde, casi irreconocible. «No esperaba verte aquí», dijo Clara, con un tono neutral pero cordial. Fernando la miró y esbozó una leve sonrisa. «Quería conocer lo que has hecho. Escuché tanto sobre la fundación que necesitaba verlo con mis propios ojos». Clara asintió y lo invitó a recorrer el lugar. Mientras caminaban, Fernando escuchó atentamente las historias de las mujeres que participaban en los programas y vio cómo Clara interactuaba con ellas, mostrando una empatía que él nunca había entendido por completo. Cuando terminaron el recorrido, Fernando la miró con sinceridad. «Estoy orgulloso de lo que has hecho, Clara. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero espero que algún día podamos encontrar una manera de dejar atrás todo lo que pasó». Clara lo escuchó con atención, pero no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, viendo todo lo que había logrado, y sintió que ya no necesitaba las respuestas de Fernando para seguir adelante. «Fernando, aprecio tus palabras», dijo finalmente, «pero mi vida está aquí ahora, y eso es lo único que necesito». Fernando asintió, comprendiendo que su camino ya no estaba unido al de Clara. Sin embargo, algo en él se sintió aliviado, como si al verla avanzar, también se le permitiera empezar a buscar su propio propósito. Cuando Fernando se marchó, Clara se quedó mirando el cielo al atardecer, agradecida por el lugar al que había llegado. Su historia no era perfecta, pero estaba llena de momentos que la habían transformado. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer, Clara regresó al trabajo, sabiendo que todavía quedaba mucho por hacer, pero con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. La sala del notario estaba envuelta en un silencio solemne, roto únicamente por el suave susurro de los papeles siendo organizados sobre la gran mesa de madera oscura. Fernando, sentado en uno de los extremos, parecía más cansado de lo habitual. Su traje, aunque impecable, no lograba ocultar el agotamiento que se reflejaba en su rostro. Habían pasado meses desde que su vida dio un vuelco inesperado, y este día marcaba otro punto decisivo. No sabía exactamente qué esperar, pero había acudido porque el mensaje del abogado había sido claro. Era necesario que estuviera presente para la lectura del testamento de Clara. La noticia de la muerte de Clara había llegado de manera inesperada para Fernando. No había tenido contacto directo con ella desde aquella visita a la fundación, y aunque a veces pensaba en escribirle o buscarla, siempre encontraba una excusa para posponerlo. La idea de enfrentarse a su pasado era algo que prefería evitar, pero ahora, sentado en esa sala, no podía ignorar los sentimientos que lo invadían. El notario, un hombre mayor de expresión serena, comenzó a hablar con voz calmada pero firme.
Abrió una carpeta y explicó que Clara había dejado instrucciones muy específicas sobre la distribución de sus bienes. Fernando escuchaba con atención, pero no podía evitar que su mente divagara hacia los recuerdos de su vida con ella. Los momentos felices, las discusiones y finalmente la distancia que los había separado. La lectura comenzó con una serie de disposiciones menores, donaciones a la fundación, pequeñas cantidades destinadas a amigos cercanos y voluntarios que habían trabajado junto a Clara. Cada palabra del notario era un recordatorio del impacto positivo que Clara había tenido en tantas vidas. Luego llegó la parte que involucraba a Fernando. El notario hizo una pausa antes de leer esa sección, como si quisiera asegurarse de que todos estuvieran preparados. Fernando se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. A Fernando, comenzó el notario, leyendo las palabras escritas por Clara, dejo algo que no puede medirse en valor monetario. Durante mucho tiempo pensé en lo que significaría este gesto y llegué a la conclusión de que, aunque nuestra relación no terminó como imaginamos, quiero que lo que queda de mi legado sea una oportunidad para reflexionar, para empezar de nuevo. Fernando sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No sabía qué significaban exactamente, pero podía percibir la sinceridad detrás de ellas. El notario continuó explicando que Clara había decidido asignar una cantidad específica de dinero a Fernando, suficiente para que pudiera reestablecerse económicamente, pero no era eso lo que lo había conmovido. Lo que realmente llamó su atención fue el siguiente punto. Clara dejó una carta personal dirigida a usted, dijo el notario, entregándole un sobre sellado. Fernando tomó el sobre con manos temblorosas. El notario hizo una pausa, dándole tiempo para decidir si quería leerla en ese momento o en privado. Después de unos segundos, Fernando asintió, indicando que la leería allí mismo. Abrió el sobre con cuidado y sacó la hoja doblada. La caligrafía de Clara era delicada, casi idéntica a como la recordaba. Fernando, comenzó a leer en voz alta, pero su voz se quebró ligeramente, así que continuó en silencio. La carta estaba llena de una honestidad desarmante. Clara le hablaba de sus momentos juntos, de lo que había aprendido de su relación y de cómo, a pesar de todo, había logrado encontrar paz y propósito en su vida. Le agradecía los buenos momentos, pero también le decía que los errores y los fracasos habían sido parte de su camino hacia el crecimiento personal. Una frase en particular se quedó grabada en su mente. Nunca es tarde para descubrir quiénes somos realmente, pero para hacerlo debemos dejar atrás el peso de lo que ya no podemos cambiar. Mientras leía, Fernando sintió una mezcla de emociones, tristeza, arrepentimiento, pero también una extraña sensación de alivio. Era como si esas palabras le hubieran permitido soltar algo que había estado cargando durante años. Cuando terminó la carta, la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. El notario continuó explicando que Clara había vendido la mansión y había destinado la mayor parte de sus bienes a la fundación, que ahora operaba en varias ciudades y seguía ayudando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Fernando ya sabía esto, pero escuchar los detalles lo hizo comprender la magnitud del impacto que Clara había dejado en el mundo. Cuando la reunión terminó, Fernando salió del edificio y caminó por las calles sin rumbo fijo. El sobre con la carta aún pesaba en su bolsillo, como un recordatorio constante de lo que acababa de experimentar. La ciudad estaba llena de vida. Autos que pasaban rápidamente, personas que caminaban apresuradas y luces que comenzaban a encenderse a medida que caía la tarde. Pero Fernando apenas notaba su entorno. Se encontró en un pequeño parque donde se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol. Miró a los niños que jugaban cerca y a las familias que disfrutaban de la tarde.
Por primera vez en mucho tiempo se sintió desconectado del ritmo frenético al que había estado acostumbrado. Pensó en las palabras de Clara en el testamento y en la carta y se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. Podía continuar con su vida como hasta ahora, aferrándose al pasado y lamentándose por lo que había perdido, o podía intentar algo nuevo. Podía buscar un propósito que fuera más allá de sus ambiciones personales, algo que conectara con las lecciones que Clara había dejado atrás. Esa noche, al regresar a su apartamento, Fernando colocó la carta de Clara sobre la mesa y la volvió a leer. Esta vez, cada palabra parecía tener un peso aún mayor. Cuando terminó, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero quería poner en papel las ideas que le rondaban la cabeza. Escribió sobre lo que había aprendido de su relación con Clara, sobre los errores que había cometido y sobre lo que quería cambiar en su vida. En los días que siguieron, Fernando comenzó a visitar la fundación. Al principio, iba como un observador silencioso, pero pronto encontró formas de colaborar. Ayudaba con tareas sencillas, escuchaba las historias de las mujeres que acudían allí y poco a poco comenzó a sentir que estaba formando parte de algo más grande que él mismo. Aunque su camino estaba lejos de ser perfecto, Fernando sentía que había encontrado una nueva forma de avanzar. La carta de Clara, guardada cuidadosamente en su escritorio, se convirtió en un recordatorio constante de que incluso las caídas más profundas podían dar paso a un nuevo comienzo. El amanecer trajo consigo un silencio reflexivo al pequeño apartamento de Fernando. Desde la ventana de su sala, podía ver cómo los primeros rayos del sol iluminaban los tejados de los edificios vecinos. Sentado en una vieja butaca, con una taza de café entre las manos, miraba fijamente la carta de Clara que reposaba sobre la mesa. Habían pasado semanas desde la lectura del testamento, pero aquellas palabras seguían resonando en su mente, impulsándolo a cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. La fundación de Clara se había convertido en un lugar al que acudía con regularidad. Al principio, Fernando había sentido que no pertenecía allí, que su presencia era una intrusión en un espacio construido sobre valores que él, durante gran parte de su vida, había ignorado. Pero poco a poco comenzó a encontrar formas de ayudar. Aunque al principio se limitaba a tareas prácticas como cargar cajas, organizar archivos o pintar paredes, con el tiempo fue ganándose la confianza de las personas que trabajaban allí. Una tarde, mientras terminaba de acomodar un lote de donaciones en la bodega, una mujer de mediana edad se le acercó. Era Rosa, una de las beneficiarias más activas de la fundación. Con una sonrisa amable, le ofreció un vaso de agua y comenzó a hablar con él. Rosa le contó cómo la fundación había cambiado su vida después de haber sido abandonada por su pareja y haber perdido su hogar. Fernando la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y sintió una conexión inesperada con su historia. La señora Clara siempre decía que las heridas no nos definen, sino lo que hacemos con ellas, comentó Rosa mirando al hombre con curiosidad. Usted la conoció bien, ¿verdad? Fernando se quedó en silencio por un momento antes de responder. Sí, la conocí, dijo con un tono bajo, casi avergonzado, aunque creo que nunca llegué a entenderla del todo. Rosa sonrió con comprensión, como si esas palabras revelaran más de lo que Fernando estaba dispuesto a admitir. Después de unos minutos, ella regresó a sus tareas, dejando a Fernando solo con sus pensamientos. Aquella breve conversación lo marcó más de lo que esperaba. La capacidad de Clara para transformar su dolor en algo significativo era algo que admiraba profundamente, y esa admiración comenzaba a empujarle hacia un cambio que ni él mismo entendía del todo. Al final del día, mientras salía de la fundación, Fernando decidió dar un paseo por la ciudad,
Caminó sin rumbo, pasando por calles llenas de luces y ruido, hasta que llegó al jardín público, donde había visto a Clara por última vez. Se sentó en uno de los bancos, recordando aquella conversación y cómo ella le había mostrado, sin palabras, que había encontrado su propósito. Esa noche, Fernando se permitió algo que había evitado durante mucho tiempo: reflexionar sobre su propio camino y sobre lo que quería construir a partir de las cenizas de su vida anterior. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños pasos hacia una nueva forma de vida. Fernando comenzó a asistir a talleres en la fundación, no como organizador, sino como participante. Se inscribió en un curso de habilidades emocionales, donde aprendió a expresar lo que sentía y a enfrentar los errores del pasado. También empezó a colaborar más activamente en los programas de mentoría, compartiendo su experiencia en los negocios con mujeres que buscaban emprender sus propios proyectos. Una de las historias que más lo conmovió fue la de Mariana, una joven madre que estaba luchando por establecer un pequeño negocio de panadería para mantener a sus hijos. Fernando trabajó con ella durante semanas, ayudándola a crear un plan financiero y a establecer contactos con proveedores locales. Cuando Mariana finalmente abrió su panadería, le regaló a Fernando un pan recién horneado como agradecimiento. Ese gesto, simple pero lleno de significado, lo conmovió profundamente. Sin embargo, no todo en su vida avanzaba con la misma claridad. Había noches en las que las dudas lo abrumaban, en las que se preguntaba si era demasiado tarde para cambiar realmente. Recordaba los rostros de las personas a las que había lastimado, las decisiones egoístas que había tomado y las oportunidades que había desperdiciado. En esos momentos sentía el peso de sus errores como una carga que parecía imposible de aliviar. Fue en una de esas noches cuando decidió escribir una carta. No era para Clara, aunque ella seguía siendo la inspiración detrás de sus acciones. La carta era para él mismo. En ella escribió todo lo que sentía, todo lo que lamentaba y todo lo que esperaba para el futuro. No buscaba perdón, solo quería comprenderse mejor y trazar un camino que pudiera seguir con honestidad. Con el tiempo, Fernando notó que su vida comenzaba a transformarse. No era una transformación rápida ni dramática, pero estaba ahí, manifestándose en las pequeñas decisiones que tomaba cada día. El hombre que una vez había priorizado el dinero y el éxito por encima de todo, ahora encontraba satisfacción en ayudar a otros, en construir relaciones auténticas y en contribuir a un propósito mayor que él mismo. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina de la fundación, encontró una foto de Clara enmarcada en una de las estanterías. En la imagen, ella estaba rodeada de flores, con una sonrisa serena y una mirada llena de fuerza. Fernando tomó la foto en sus manos y sintió un nudo en la garganta. Aunque nunca podría cambiar lo que había sucedido entre ellos, sabía que Clara había dejado un legado que él estaba dispuesto a honrar. A medida que pasaron los meses, la fundación creció aún más. Fernando se convirtió en un miembro activo del equipo, dedicando gran parte de su tiempo y energía a expandir el alcance del proyecto. Aunque muchas personas lo conocían como el hombre que ayudaba en la fundación de Clara, él nunca buscó reconocimiento. Para Fernando, el verdadero valor de lo que hacía estaba en las sonrisas de las mujeres que lograban superar sus obstáculos y en la certeza de que, al final, estaba haciendo algo que realmente importaba. El pasado seguía siendo una sombra que lo acompañaba, pero ya no lo definía. Cada día era una oportunidad para construir algo nuevo, algo que reflejara lo que había aprendido y lo que todavía tenía por ofrecer. Aunque el camino no era fácil, Fernando sabía que cada paso lo acercaba más a una versión de sí mismo que por fin podía respetar. Si te gustó esta historia, déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros.
dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Ahora mismo está apareciendo una nueva historia para ti en la pantalla. Haz clic en ella y déjate sorprender.